Durante la semana estuvimos hablando con Viti y vamos a estar suspendiendo un cachito la serie de Mateo y la serie de Hebreos. Vamos a tocar alguna serie de temas. No sé cuántas predicaciones nos llevará, pero va a ser temas específicos para que podamos tanto cómo poder luchar con nuestros pecados y cómo ayudar a otros a luchar con sus pecados y apoyarlos y alentarlos. Vimos esa necesidad. Así que por esa razón, momentáneamente vamos a estar suspendiendo la serie de Mateo y Hebreos. Yo creo que va a ser de bendición recordar algunos mensajes que habíamos hablado también, porque seguramente hay algunos mensajes que vamos a estar recordando, pero es bueno traerlo a la memoria para poder luchar y lidiar con nuestra carne. Así que hoy voy a estar comenzando esta serie de mensajes y una de las cosas que vamos a estar viendo hoy es poder entender nuestra unión con Cristo. Entendiendo nuestra unión con Cristo, nosotros vamos a poder llevar a cabo estas series que vamos a estar teniendo de la lucha que tenemos contra la carne. Si ustedes me acompañan a ir en Juan, capítulo 15, versículo 4. Juan 15, 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Este es uno de los pasajes que nosotros conocemos muy bien, ¿no? En algún momento nosotros lo recordamos y los decimos. Es algo que este pasaje lo manejamos. La pregunta es: ¿entendemos la profundidad de lo que significa estar en Cristo? ¿Entendemos la profundidad de lo que significa estar en Cristo? Esta es una de las doctrinas cristianas medulares, podemos decir, cardinales del cristianismo. Si no comprendemos esto que es estar en Cristo, podemos caer en el peligro de desviarnos o también de vivir vidas insatisfechas que muchas veces acarrean frustración, acarrean envidias, acarrean peleas, etcétera, etcétera. Esto no quiere decir que esta doctrina de estar en Cristo la vamos a comprender en su profundidad, en su magnitud. No lo vamos a poder hacer. Es más, el apóstol Pablo, quien fue inspirado por el Espíritu Santo, pudo decir en Efesios 5:32, grande es este misterio. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Aún el apóstol Pablo decía, grande es este misterio. La unión de Cristo y la iglesia, la unión de Cristo y el creyente. Obviamente que debemos aclarar que un misterio, cuando la Biblia habla de misterio, no es algo oculto, algo oscuro, algo que no se puede descifrar. No, eso no es, porque si no estaríamos menoscabando la doctrina de que Dios se comunica con el hombre. Porque Dios hace eso, se comunica con el hombre para poder tener una relación con él, para poder relacionarse con él. Un misterio es entonces algo profundo que podemos entender si nos sumergimos en él y comenzamos a explorarlo. Así es nuestra unión con Cristo. Así es esta doctrina. Es un misterio que cada vez que nosotros ahondamos más y más en ello, nosotros vamos a encontrar más riquezas y más gozo va a haber en nosotros. Obviamente que nosotros no vamos a estar ahondando en profundidad, sino vamos a estar viendo la superficie nosotros con respecto a esta doctrina.
Esto lo que vamos a hacer es poder chapotear en la doctrina para que todos más o menos podamos entender, tener una base, y después esto nos sirva como trampolín para que cada uno de ustedes pueda sumergirse aún más en entender esto acerca de mi unión con Cristo. Por eso vamos a estar viendo 3 puntos. En primer lugar, vamos a estar viendo qué significa estar unidos con Cristo. En segundo lugar, vamos a ver cómo la Biblia nos ilustra esta unión con Cristo. Y en tercer lugar, qué implicaciones prácticas tiene el estar unidos a Cristo. Veamos entonces el primer punto. ¿Qué significa estar unidos a Cristo? Se puede decir entonces que la frase unidos con Cristo es el resumen de nuestra salvación, sus bendiciones y también la responsabilidad que conlleva. Eso es estar unidos con Cristo. Esa frase abarca un montón de cosas. El resumen de lo que significa nuestra salvación, las bendiciones que tenemos con Cristo y la responsabilidad que conlleva estar unidos a Cristo. Unidos con Cristo abarca, podemos decir, desde la eternidad pasada, para que nosotros podamos entender, hasta la eternidad futura. Dice John Murray, la unión con Cristo tiene su fuente en la elección de Dios Padre antes de la fundación del mundo y tiene su cumplimiento en la glorificación de los hijos de Dios. La perspectiva del pueblo de Dios no es estrecha, es amplia y larga. No está confinada al espacio y tiempo. Tiene la expansión de la eternidad. Su órbita tiene 2 enfoques. 1, el amor que elige Dios Padre en el consejo de la eternidad. El otro, la glorificación con Cristo en la manifestación de su gloria. El anterior no tiene principio. El segundo no tiene fin. Dice Murray, ¿por qué el creyente da cabida al pensamiento del consejo determinado de Dios con tanto gozo? ¿Por qué puede tener paciencia en las perplejidades y adversidades del presente? ¿Por qué puede tener seguridad confiada con referencia al futuro y regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios? Dice, es porque no puede pensar en el pasado, presente o futuro aparte de la unión con Cristo. Y esta es una de las realidades del creyente. Estamos unidos con Cristo. Esta unión con Cristo, habíamos dicho, es desde la eternidad hasta la eternidad. Esto no quiere decir que nosotros seamos eternos, porque nosotros fuimos creados, somos criaturas. Toda criatura es finita. El único eterno es Dios. Dios es eterno, porque Él no fue creado absolutamente por nadie. Ahora, ¿qué quiero decir entonces? Que mi unión con Cristo abarca desde la eternidad hasta la eternidad. Bien, esta unión comienza en el plan eterno de Dios. En el plan eterno de Dios. Si ustedes me acompañan ahí a Efesios, capítulo 1, versículo 4, dice lo siguiente. Y notemos que Pablo muchas veces habla acerca en Él o con Él. Y en este caso dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Si nosotros vamos al versículo 11 del capítulo 1 de Efesios, dice, en Él, nuevamente Pablo dice, en Él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Fíjense también ahí en 2 de Timoteo,
1:9. Segunda de Timoteo 1:9. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino como, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esto es lo que Dios hizo en nosotros. Dios pensó en nosotros, sabiendo que en el tiempo, en un momento del tiempo, íbamos a existir. Desde ese momento, en la mente de Dios, allí en la eternidad, dice un autor, Él al escogernos, al mismo tiempo nos consideró como pertenecientes a Cristo de una manera especial, como estando en Cristo. Por consiguiente, pensó en nosotros a la larga, teniendo el derecho de participar en las bendiciones de la obra de Cristo. Dios pensó en su pensamiento, estaba cada uno de sus hijos, cada uno de los que Él iba a salvar, cada uno. Cada nombre estaba en el pensamiento de Dios. Mi nombre estaba en el pensamiento de Dios. Y Él ya ahí me colocó en Cristo Jesús. Es más, cuando Cristo estuvo en la tierra, los creyentes estuvieron allí en Él. Estuvieron allí en Él. Esto es que todos sus hijos, en el pensamiento de Dios, estaban en Cristo en ese momento. Porque Él es nuestro representante. Él es nuestro representante. Esto es lo maravilloso porque Dios nos tomó también como si hubiésemos pasado por todo lo que pasó Cristo. Es más, cuando Jesús obedeció perfectamente a Dios, toda su vida, Dios en su mente nos consideró como si también hubiéramos andado perfectamente por estar en Cristo. Es maravilloso. Y Pablo dice en Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Vayan ahí a 1 Corintios ahora, 1:30. Pablo nuevamente dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Mas ya Dios decidió. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si nosotros hacemos algo bueno, gloríate en el Señor. Porque es por Cristo que lo haces. Es más, como Dios consideró que nosotros en la eternidad estemos en Cristo, también consideró nuestros pecados. Pecados que aún nosotros no habíamos cometido porque no habíamos nacido. Pero Dios los consideró y también consideró que le pertenecían a Cristo. Porque eran nuestros pecados y nosotros estamos en Él. Fíjense ahí en 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado por nosotros no existíamos ahí, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él.
Muchas veces nosotros tomamos estos pasajes y son tan familiares para nosotros que lo hacemos nuestros hoy. Y es verdad, hoy este pasaje es realidad para nosotros. Pero esto pasaba desde la eternidad en la mente de Dios. Isaías, no lo busquen, yo lo voy a leer de la versión de la NBI. Isaías 53:6 dice, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. De todos nosotros. Cristo, porque nosotros estábamos en él, murió por nuestros pecados. Murió por nuestros pecados. Fíjense ahí en Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Yo lo voy a leer de la versión también de la NBI. Dice él mismo, dice Pedro. Primera de Pedro 2:24. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos por la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Aunque nosotros no estábamos físicamente presentes en ese momento, Dios consideró en su pensamiento que nosotros estemos presentes en Cristo cuando Él murió hace 2000 años atrás. Esta es una realidad. Esto es lo que es estar en Cristo. Pero no solo eso. No solo nos consideró en Cristo, en su vida perfecta, en su sufrimiento por el pecado. Nos consideró en Cristo también, en su muerte y su resurrección. Dice un autor, cuando Cristo murió, Dios nos tomó como si hubiésemos muerto con Él. Eso es lo que Romanos más o menos dice, Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O Gálatas 2:20, cuando Pablo exclama, con Cristo estoy juntamente crucificado. O como dice 2 Corintios 5:14, la segunda parte, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Pero no solo fuimos muertos en Él, sino también Dios pensó en nosotros cuando Jesús resucitó y se sentó en los lugares celestiales. Acompáñame ahí en Efesios 2:6. Efesios 2:6. Y juntamente, dice, juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Él nos hizo sentar en los lugares celestiales. Resucitamos con el Señor Jesús. En Romanos 6, versículo 4 en adelante, Romanos 6:4 en adelante, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro.
También Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 22. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Dice Grudem en su teología sistemática, dice, cuando Cristo volvió al cielo, por consiguiente, ganó para nosotros todas las bendiciones de la salvación. Dios consideró esas bendiciones como legítimamente nuestras, como si nosotros mismos las hubiéramos ganado. De todos modos, están almacenadas para nosotros en el cielo, en la mente de Dios. Es realidad en Cristo nuestro representante, esperando que nos la apliquen personalmente. Y eso es lo que Pedro dice. Fíjense en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Primera de Pedro 1, 3 al 5. Pedro hace una alabanza a Dios. Alaba a Dios porque está entendiendo esto, su realidad de la unión con Cristo. Bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una heredad incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pablo en Colosenses capítulo 3, vayan ahí a Colosenses capítulo 3, también pasaje que conocemos. Pablo le dice ahí a los de Colosa, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en la de las tierras. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con gloria, con Él en gloria. Esa es la realidad del cristiano. Para que nosotros podamos entenderlo mejor, porque acá cuando hablaba Pablo en 1 Corintios, cuando decía, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. A veces nuestra mente no puede comprender del todo. Pero esto es como, por ejemplo, yo tengo un hermano más chico que está en Neuquén, Ezequiel. Cuando mis padres, él nació acá en Bahía Blanca, cuando mis padres decidieron venir de La Plata a Olavarría y de la Olavarría a Bahía Blanca, Ezequiel venía en los lomos de mi padre. Él estaba viniendo en los lomos de mi padre hasta que se hizo realidad en un punto, en un momento, cuando él nace. Nosotros en el pensamiento de Dios es exactamente lo mismo. Cuando estábamos en Adán, en los lomos de Adán, y Adán pecó, todos nosotros pecamos. Ahora, cuando Dios nos colocó en Cristo en la eternidad, cuando Cristo vino, Cristo murió, Cristo resucitó, nosotros estábamos con Él. Y es nuestra realidad. Eso es lo que el autor de Hebreos, que no lo vamos a leer, habla en Hebreos 7 del 9 al 10, cuando Abraham diezmó a Melquisedec. Dice que Leví todavía no estaba, pero Leví diezmó porque estaba en los lomos de Abraham. Era participante de Abraham. Y esa es la realidad que nosotros tenemos. Estos y muchos pasajes más hablan de la realidad del cristiano hoy. Estos pasajes y muchos más hablan de la realidad de los cristianos que han de venir y que todavía no nacieron. Pero están en la mente de Dios desde la eternidad. Mis hermanos, apropiense realmente de esta verdad. Apropiense de esta verdad.
Dios pensó en mí, en la eternidad. Él pensó en mí y me colocó en Cristo porque Él es mi representante. Yo estaba con Cristo cuando Él caminó sobre la tierra. Yo estaba con Cristo cuando Él murió y tomó mis pecados. Yo estaba con Cristo cuando Él murió en la cruz y recibió la ira de Dios. Yo estaba con Cristo cuando Él ascendió a los cielos y cuando yo me arrepentí, cuando nací me arrepentí y confié y puse mi fe en la obra del Señor Jesucristo. Todo eso se hace realidad en mí y hoy estoy sentado a la diestra del Padre porque estoy en Cristo. Esa es la realidad. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿entendés perfectamente qué es la unión con Cristo? Y les voy a decir que no. Pero con solo esto, lo que sé, me basta para gozarme en mi unión con Cristo. Esa es la verdad. Eso es verdad. Una realidad de todos nosotros. Y como nuestra mente es tan estrecha, la Biblia nos hace algunas ilustraciones para poder comprender mejor esta unión con Cristo. Y este es mi segundo punto. Cómo la Biblia nos ilustra esta unión con Cristo. Y hay dos cosas que la Biblia, vamos a ver, hay otras cosas más, pero hay dos cosas que habla acerca de nuestra unión con Cristo. Una es el cuerpo y la otra es el matrimonio. Todos los creyentes fuimos colocados en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Todos. No somos seres aislados. Cristo es la cabeza del cuerpo. Y todos nosotros somos miembros los unos de los otros. Yo no me asocié a una iglesia. El Espíritu Santo me puso en el cuerpo de Cristo. Y Pablo lo desarrolla en varias oportunidades. Fíjense ahí en Efesios 5:23. Efesios 5:23. La segunda parte dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. O en Romanos 12:5. En Romanos 12:5. Dice así, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Esta es una realidad de que somos un cuerpo. Somos un cuerpo por estar en Cristo. Por estar en Cristo. Es más que ser amigos. No somos amigos, no somos conocidos. Esta es una unión mejor y perfecta, más entrañable que mi familia carnal. Mi unión con ustedes es mejor porque estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Es más fuerte nuestra unión. Porque somos un cuerpo. Por eso el apóstol Pablo puede decir en 1 Corintios 12:26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Somos un cuerpo por estar en Cristo. Es una realidad individual. Es una realidad colectiva porque somos un cuerpo por estar en Cristo. En segundo lugar, la otra ilustración que hace las Escrituras es con respecto a esta unión de Cristo y el matrimonio. El pasaje es obviamente Efesios 5, versículo 22. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que
como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo de la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Como muchas veces nosotros hemos dicho, esta analogía que el apóstol Pablo hace con referencia a Cristo y la iglesia y el matrimonio, es una parábola viviente de Cristo y la iglesia. El matrimonio es una parábola viviente de Cristo y la iglesia. Y aunque nosotros no podamos representarlo perfectamente, porque no podemos representarlo perfectamente esta unión, de igual manera nos lleva a pensar en la profundidad y la dimensión que hay en nuestra unión con Cristo. El matrimonio nos debería llevar a pensar en eso. Mi unión con Cristo, la unión de Cristo y la iglesia. En nuestra cultura, la mujer, aunque esto creo que ya se está queriendo desplazar, pero la mujer, cuando ese matrimonio o esos novios se presentan ante el registro civil y se van a casar, la mujer adopta el apellido del hombre. Ella adopta el apellido del hombre, simbolizando que ella es parte de él. Por eso ella se comienza a llamar fulanita de, porque es parte ya de él. Esto obviamente que no quiere decir que ambos dejan de ser personas individuales, personas diferentes. Seguimos siendo diferentes con mi esposa y yo. Somos dos personas diferentes. Sino lo que está representando esta unión es que todo lo que tiene el esposo de ese momento de su unión, todo lo que tiene, sean posesiones o sean deudas, le pertenece a la esposa. Y o viceversa, todo lo que esa mujer tiene cuando se une en el matrimonio, sus deudas o todo lo que tiene, sus posesiones, pasan a ser de su esposo. Y esto es lo increíble de estar unidos a Cristo. Cristo, mis hermanos, decidió tomar como esposa a una ramera sucia. Eso es lo que decidió Cristo, llena de deudas, y la aceptó tal como es, y aceptó todas sus deudas, y la pagó en la cruz del Calvario. Y a ella lo que hace es redimirla con su propia sangre y lavarla continuamente hasta su segunda venida con la palabra. Ahora esa ex ramera que fue limpia, como se unió a su esposo que es Cristo, lo disfruta él y disfruta todas las posesiones que él tiene porque pasó a ser de ella. Por eso el apóstol Pablo, sorprendido, dice, grande es este misterio.
Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Esta es la unión que tenemos con Cristo. Entendiendo entonces algunas de las analogías que la Escritura nos hace con respecto a nuestra unión con Cristo, ahora vamos a considerar algunas implicaciones prácticas que tiene esta verdad de estar unidos a Cristo. Podemos decir, en primer lugar, que estar unidos a Cristo es hacerlo partícipe de todo lo que hacemos. Así como Él nos hizo y nos hace partícipes de todas sus bendiciones. Estar unidos a Cristo es hacerlo partícipe de todo lo que hacemos. ¿Estás entendiendo eso? Todo lo que hacemos. Así como Él nos hace partícipes de todo lo que Él tiene. Pablo, en un momento, para poder entender esta unión con Cristo, Pablo trata de disuadir a los corintios del pecado de la fornicación. Y les escriben, fíjense ahí en 1 Corintios 6:15. 1 Corintios 6:15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pablo es enfático, es directo con su exhortación. Somos uno en Cristo. Hacer eso, les decía Pablo, es hacerlo partícipe a Cristo. Esta es una exhortación para que nosotros podamos saber cuán importante es vivir y desear vidas santas. Yo deseo vivir santamente porque estoy unido a Cristo y todo lo que hago lo hace participar a Él. Por eso, tomando ese principio, nosotros podemos decir para pensar, todo cuanta porquería mire con mis ojos, lo hago partícipe de Cristo. Todo cuanto porquería piense, Cristo es participante. Todo lo que haga escondida de mi esposo, de mi esposa, de mis padres, mis hermanos, como por ejemplo todos los videos que yo mire por ahí, por ejemplo todos los WhatsApp que nosotros nos mandamos y ocultamos y no queremos que los vean y que son pecaminosos, todas aquellas cosas que nosotros hacemos en Facebook, todo eso. Si estás unido a Cristo, lo has hecho partícipe de tus inmundicias. Es así la unión que hay entre Cristo y el creyente. Porque es una realidad. Es una realidad. En segundo lugar, todo lo que haga a mi hermano en Cristo, sea bueno o sea malo, se lo hago a Cristo. Se lo hago a Cristo. Todo. Fíjense lo que dice el Señor Jesús. El Mateo 25:31. Es terrible, fíjense. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha
y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudos y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Así es como Cristo ve la unión de cada cristiano, la unión de la iglesia. Así es como la ve. Así es como nosotros vemos. Por eso le decía que nuestra filiación es mayor que nuestra filiación carnal. Estamos unidos a Cristo. Pero no solo dentro del cuerpo del círculo cristiano de acá, entre los cristianos, entre la congregación, debemos practicar este amor y sustentarnos y acompañarnos y hacer todas esas cosas. Hay un círculo más íntimo donde tenemos que practicar esas cosas primariamente. Cuando un matrimonio es cristiano, estas verdades son reales. Porque no son simplemente marido y mujer. Son hermanos en Cristo, miembros el uno del otro y unidos a Cristo. Es más, si una familia es cristiana, verdadera, nacida de nuevo, no son simplemente papá, mamá, hijo o hija, son hermanos en Cristo. Están unidos a Él. Claro que cuando vemos esta responsabilidad, saltan todas nuestras fallas. Porque esto lo único que hace es fallas, y veo cuán sucio estoy y cuán fracasado soy. Nos reconocemos fracasados porque no podemos cumplir perfectamente estas demandas. Pero si como nosotros así como nosotros lo hacemos partícipe a Cristo de todas nuestras inmundicias cuando pecamos contra Él, nosotros estamos unidos a Él, somos participantes de su gracia, somos perdonados por Él. Eso es lo que implica la unión con Cristo. Por eso yo puedo ir a Él y pedirle perdón. Y Él me va a restaurar. Por eso el apóstol Pablo dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, aún más el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito.
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos condenados, contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Eso es nuestra verdad. Esa es nuestra realidad. Una cosa que podemos estar seguros es que estamos unidos a Cristo y nuestra salvación es completa. Nunca jamás Dios nos rechazará. Nunca jamás nos rechazará. Porque si nos rechaza a nosotros, tiene que rechazar a su Hijo. Porque estamos en Cristo. Por eso podemos ir cuando fracasamos en todas estas cosas. Podemos ir a Él en arrepentimiento y confesar nuestros pecados. Y Él nos limpiará de toda nuestra inmundicia. Porque estamos en Él. Estamos en Él. Cristo es nuestra vida. Cristo es nuestro todo. O como dice Pablo, Cristo es el todo en todos. Cristo es nuestro tesoro. Cristo es el Evangelio. Y Dios nos lo regaló para que nosotros lo disfrutemos. Y vivamos en Él y nos gocemos en Él. Mis hermanos, esta es nuestra realidad. Estamos unidos en Él y nadie nos separará. Nadie. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por esta verdad. No la entendemos perfectamente, Señor. Pero como hemos visto, es suficiente para gozarnos. Abre nuestra mente para que podamos conocerte más y más, Señor. Y profundizar más en esta verdad, en esta realidad. Gracias porque no te amamos perfectamente. ¿Y cuántas veces, Señor, te hemos hecho partícipes de inmundicias? Perdónanos, Señor. Gracias por colocarnos en Cristo. Gracias porque en Él tenemos el perdón. Tenemos esa sangre que fue vertida en la cruz que nos limpia de todos nuestros pecados. Gracias porque nadie nos separará. Y gracias porque la obra que tú comenzaste la culminarás. Anhelamos que venga, Señor. Ven pronto, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.